Sí se le escucha, doctora. Sí se le escucha. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, como decía, es el tema sobre la fisiología fetal y vamos a hacer un recuento cronológico de las cosas que van sucediendo eventualmente en lo que es el desarrollo en sí del feto. Vamos a ver pues que una vez que el óvulo es fecundado, va a sufrir una serie de transformaciones en las cuales va a ir poco a poco subdividiéndose y va a llegar a formar lo que es las capas germinativas que van a dar lugar más adelante a lo que ocupa el desarrollo de los órganos y sistemas del, del feto. Aquí vamos a ver que una vez ocurrido esto, ocurre la blastogénesis, que ocupa las 2 primeras semanas post-fecundación, ¿no? Vamos a decir que ocupa lo que es la preimplantación, la implantación, la postimplantación y la blástula. Este periodo de blastogénesis es un periodo de muy alta vulnerabilidad. Digamos que alrededor de ella se producen las pérdidas, ¿no?, del embarazo, los abortos. Luego viene el periodo embrionario, que va de la semana 2 a la semana 10, desde lo que es la gástrula hasta la organogénesis. También este periodo de la embriogénesis es, por ser de las primeras etapas en el embarazo, también es susceptible, ¿no?, de tener mucha vulnerabilidad. En esta etapa es donde se producen las malformaciones. Aquí estamos viendo pues cómo es el óvulo fecundado y su segmentación. Vamos viendo que poco a poco van haciéndose las divisiones, llegan al blastocistos, que son células capaces de subdividirse o dar lugar a otros órganos, ¿no? Vamos viendo cómo se produce el saco vitelino con su disco embrionario, luego da lugar a las capas germinativas, se van formando ya los esbozos del corazón, aparato digestivo, etcétera, etcétera, que van a ir dando origen a lo que es el nuevo ser. Pero para ello, ¿no?, tiene que tener una formación muy importante, que es el trofoblasto, que está conformado por el sitio trofoblasto y el citotrofoblasto, que va a dar lugar a la placenta. Órgano muy importante, pues es el vínculo del feto con la madre. En el periodo fetal, ocurre desde la semana 11 hasta el nacimiento, se van a ir desarrollando todo lo que concierne al crecimiento y maduración del feto. El periodo fetal empieza con la organogénesis, que dura hasta el final del tercer mes del embarazo, o sea, la semana 11 cumplida. Hasta entonces hablamos de embrión y a partir de ahí vamos a referirnos como feto. Aquí estamos viendo todas las etapas de la organogénesis, que estamos viendo las capas germinativas que van a dar lugar más adelante con la maduración del tiempo a diferentes órganos y sistemas. El ectodermo al sistema nervioso y la piel, el mesodermo a los músculos, al esqueleto, a los riñones, al aparato reproductor, y el endodermo a las glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo, hígado. Entonces, estamos pues frente a lo que es el desarrollo de una serie de órganos conforme la evolución que es fecundado el óvulo. Algo que ya se ha conversado, ¿no?, el tiempo que dura el embarazo en la especie humana.
Este tiene un tiempo de 38 semanas, ¿no? Post-fecundación, o sea, son 40 semanas, 280 días, ¿no? Eh, que dure el embarazo, tras la fecha de la última regla. Y consideramos embarazo a término entre las semanas 37 y 42 semanas post última regla. Menor de 37 sería un parto o un periodo pretérmino. Y mayor de 42, lo que se considera un embarazo post término. Entonces, conforme ustedes ven en las imágenes, en el embarazo ocurre pues que hay un crecimiento de la población celular hasta que llega a término, que es 42 veces mayor, ¿no? Que lo que ocurre hasta que el ser humano se hace adulto, que ocurre solamente que hará este desarrollo hasta unas 46 veces, ¿no? Esto es en la multiplicación, digamos, de la población celular. Y que representa un aumento en volumen, ¿no? En diámetro es de 17.000 veces su diámetro y 25 millones de veces su masa. Entonces estamos viendo aquí que de una cosa tan minúscula y transparente como vemos al final de la imagen, con todos los cambios de morfología hasta llegar a un feto a término, hay una tremendo desarrollo, tremendo crecimiento. También tenemos que ver que al inicio del embarazo, la placenta y las membranas fetales se desarrollan con mayor rapidez que el feto, justamente para dar lugar a que pueda cumplir una serie de funciones especiales muy importantes para el buen desarrollo fetal. Luego tenemos que ver lo que es la longitud del feto. Este aumenta casi en proporción con la edad gestacional. Después del cuarto mes, los órganos del feto son casi idénticos al del recién nacido. Y como vamos aquí a ver, desde lo que es la semana 4 hasta la semana 40, hay una diferencia sustancialmente significativa, ¿no? Vamos a ver también que este desarrollo celular no se va a completar tan pronto y necesitan los restantes meses hasta el nacimiento para poder terminar con su desarrollo. Incluso vamos a ver que algunas estructuras no están desarrolladas por completo. Este caso es el sistema nervioso, los riñones y el hígado. Vamos a ver también que el aumento del tamaño del crecimiento, como estamos visualizando aquí, es desigual en los distintos segmentos corporales. De no notarse ninguna parte al inicio, vamos notando cambios que son bastante evidentes. Así vamos a ver que el polo cefálico crece más rápido que el abdomen. Y esto es justamente para darle lugar al crecimiento cerebral. Solo a partir de la semana 36, ¿no? La circunferencia abdominal eh, eh, es medida por el ultrasonido, la ecografía, vamos a poder determinar que es mayor que la circunferencia cefálica. Digamos, es un parámetro de medida para ver edad gestacional. Vamos a ver también que vamos a encontrar un crecimiento fetal que va a seguir una curva sigmoidea o exponencial, ¿no? No es un crecimiento lineal, es progresivo y que se duplica, siendo lento hasta la semana 15 y 16, acelerado hasta la semana 38 y luego enlentecido hasta la semana 42. Aquí estamos viendo los diferentes desarrollos en el tiempo, ¿no? En la semana 40 ya prácticamente acaba su desarrollo, no sigue el crecimiento y esto se va a ver con cambios que sí pueden presentarse en los posmaduros, ¿no?
Ahora, este crecimiento se produce en dos periodos. Hay un periodo de crecimiento rápido en la talla, que ese va a dar entre la semana 10 y la 28. Aquí predomina el crecimiento celular, llegando a crecer hasta 5 centímetros por mes en los comprendidos entre el tercero y quinto mes. Entonces, también es algo evidente de visualizar. Y luego un periodo de aumento de peso, que se origina desde la semana 28 hasta el término. Aquí hay un dominio de la hiperplasia celular. Vamos a ver que en los 2 últimos meses gana unos 700 gramos por mes, oscilando los pesos alrededor de, por ejemplo, a la semana 20 tiene un peso de 500 gramos, a la semana 28 un peso aprox de 1000 y a término en promedio de 3.200, de 300 a 3.300, el promedio 3.200. Entonces, estamos visualizando pues que hay diferentes formas que vamos a notar este desarrollo. También tenemos que ver que la talla y el peso corporal dependen igualmente de factores que son constitucionales, factores hereditarios, ¿no? Por ejemplo, aquí en el feto, como ya mencionamos anteriormente, un recién nacido oscila entre 3.100 y 3.400, en promedio 3.300. Y los límites normales están pues entre 2.500 y 4.500. Un prematuro va a tener un peso que se adecue al tiempo, ¿no? Al tiempo de su prematuridad, ¿no? Y un recién nacido a término con macrosomía, pues va a dar lugar a lo que vemos allí, un bebé denominado gigante, ¿no? Pero también lo que vamos a ver aquí visualizando es que hay factores que influyen, ¿no? Factores que influyen en que pueda un bebé tener un mayor un normal o una ganancia y tamaño disminuido. Ahí tenemos igualmente que eh, factores genéticos que ya mencioné, ¿no? Van a dar, pues, eh, alguna forma de variación entre uno y otro eh, recién nacido. El género también tiene que ver que muchos se encuentran que recién nacidos varones pesan en promedio 150 gramos más que las recién nacidos de sexo femenino. También hay factores que son restrictivos, ¿no? Factores que van a influenciar en que se produzca alguna alteración en el recién nacido. Y van a producir, por ejemplo, una restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Y esto va a estar dado muchas veces por efecto de la placenta, ¿no? La placenta que es afectada por alguna dolencia, alguna patología que pueda tener la madre, vale decir la hipertensión, ¿no? Puede ser la diabetes también. Otra afección que puede ser restrictiva es la nutrición materna en madres pues que tienen una desnutrición severa, en madres que tienen alguna malformación uterina, ¿no? Que por defecto van a darle un mal ambiente a la implantación de la placenta. Entonces, eh, vamos a ver que el feto sigue su desarrollo. Un feto sano acumula cerca del 22.5 gramos de calcio y 3.5 gramos de fósforo durante el embarazo. Casi la mitad de esta acumulación la vamos a encontrar en las 4 últimas semanas del nacimiento y que va a coincidir con un periodo de osificación rápida de los huesos fetales y un aumento ponderal veloz del feto. Entonces, vamos a ir notando pues que dentro de lo que es el desarrollo fetal hay una serie de eh, sucesos simultáneos, ¿no? Que van a ir desarrollándose.
Así decimos que el aparato circulatorio del corazón humano empieza a latir a las 4 semanas después de la fecundación y se contrae con una frecuencia de 65 latidos por minuto, los cuales se van a incrementar hasta los 140 latidos por minuto antes del nacimiento. También vamos a encontrar que hay la hematopoiesis, ¿no? Que se inicia en el hígado, en el vaso y en el mesonefro aproximadamente en el segundo mes del desarrollo. Los eritrocitos circulantes en el feto son nucleados muy precozmente. Sin embargo, ya para el tercer mes, el 10% de estos eritrocitos solamente va a retener su núcleo. Y el promedio de vida de los eritrocitos fetales es alrededor de los 80, 90 días, o sea, la 2/3 parte de los adultos, que es aproximadamente 120 días. Entonces, decimos que la eritropoiesis va a dar lugar en en distintos tipos, ¿no? A lo largo del desarrollo. A la tercera semana de su desarrollo es a través del sistema vitelino y de las capas mesoteliales de la placenta. Entre la cuarta y la quinta semana, el mesénquima fetal y el endotelio de los vasos sanguíneos fetales es el lugar donde se va a dar lugar la eritropoiesis. A la sexta semana, el hígado empieza a ejercer esta función y la va a cesar al final del segundo trimestre. Al tercer mes, comienza a ejercer esta función el vaso y los tejidos linfoides del organismo. Y a partir del tercer mes, la médula ósea se convierte poco a poco en el principal productor de células sanguíneas del organismo, hasta llegar a ser el único órgano encargado de esta función. Entonces, estamos viendo que a través del tiempo y el desarrollo, si distintas partes del organismo en desarrollo va cumpliendo esta función para entregar la posta a otros para un mayor desarrollo. Entonces, vamos a llegar a lo que es el aparato cardiocirculatorio. Y me olvidaba mencionar algo, ¿no? Aparte de los eritrocitos y todo lo que conforma el desarrollo del sistema eritropoyético, también vamos a hablar que hay otras células ahí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, y otros organismos que conforman lo que vendría a ser los factores de la coagulación. Si nosotros hablamos de factores de coagulación, vamos a decir que con respecto al adulto están disminuidos, ¿no? Y esto es debido pues a un déficit fisiológico de la vitamina K, ¿no? Porque la flora intestinal aún no está desarrollada. Eso es una de las razones porque al nacimiento se aplican la vitamina K. Y a otra de las eh, componentes en sí de la sangre tenemos las proteínas plasmáticas, que son dadas básicamente por la albúmina y su concentración es aproximadamente la mitad de la del adulto. Y si hablamos de las inmunoglobulinas, vemos que la inmunoglobulina G es la única que pasa a través de la placenta y su concentración es pues similar a la del adulto. Y normalmente no hay la inmunoglobulina A y la M, pues estos son marcadores más que todo para que nos ponen en atención con relación a posibles infecciones, cosa que no se va a ver, ¿no? Eh, y cuando hablamos ya del sistema cardiocirculatorio, eh, vamos a ver que en el organismo fetal, en su desarrollo, su fisiología viene marcada por mecanismos que son adaptativos para eh,
las condiciones de hipoxia en la vida intrauterina. Y dentro de estos mecanismos adaptativos destacan los de tipo circulatorio y hematológico. Entonces vamos a ver aquí que hay diferencias, ¿no?, entre la circulación fetal y la del adulto. Y están condicionadas, ¿no?, ya que el feto, el intercambio lo va a realizar, el intercambio gaseoso lo va a realizar a nivel de la placenta y no en el pulmón. Además, existen una serie de cortocircuitos fisiológicos que van a asegurar una mayor aporte sanguíneo a los órganos vitales para el feto, que son la placenta, que son el corazón, el cerebro, las suprarrenales. Estos cortocircuitos fisiológicos son, por ejemplo, el conducto venoso de Arancio, el foramen oval, el ductus arterioso de Botán. Y vamos a poder mencionarlos para tener en cuenta cómo se desarrolla este intercambio. Por ejemplo, en este esquema vamos a ver que partiendo de la placenta, con su vena y sus dos arterias, en las cuales la sangre oxigenada va a pasar por la vena y la sangre que viene del feto son las dos arterias. Entonces, vamos a decir que la sangre oxigenada y rica en nutrientes que vienen de la placenta alcanzan al feto a través de la vena umbilical, ¿no? Y esta va a desembocar en lo que es el hígado. Vamos a ver también que no toda esa sangre va a pasar a través de él. Una parte se va a derivar, se va a desviar a la cava inferior a través del conducto venoso de Arancio. Luego, en la cava inferior se va a mezclar la sangre que está bien oxigenada con la sangre venosa que viene de la parte caudal del feto. Siguiendo el camino, ¿no?, a nivel de las aurículas, la cresta dividens, que es una estructura a nivel de las aurículas, separa la sangre procedente de la cava superior hacia la aurícula derecha y la de la cava inferior a través de la válvula del foramen oval, que es el segundo cortocircuito, que va a ser el que va a ayudar en esta transición para que el feto no curse con hipoxia. Y una vez allí, vamos a ver que de forma preferencial va a llegar a la aurícula izquierda, pero hay una porción también de sangre que va hacia la cava inferior y se va a mezclar con las de la cava superior. Ahora, vamos a ver también que la sangre de la cava inferior a la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de él hacia la aorta ascendente, ¿no? Irrigándose dos órganos que son vitales, el corazón, ¿no?, y el cerebro. Vamos a ver que la sangre de la cava superior se mezcla con parte de la inferior, pasa a la aurícula y de ahí pasa al ventrículo derecho, donde es impulsada a través de las arterias pulmonares hacia el pulmón. Pero como este pulmón no es funcional, pues todo el intercambio se realiza a través de la placenta. Este va a coger muy poco para su nutrición, desviándose la mayor cantidad a través del conducto arterioso de Botán hacia la aorta descendente. Entonces, estamos viendo que estos mecanismos adaptativos que tiene el feto es para un normal desarrollo de su vida intrauterina. Cuando hay alguna alteración, algún nivel de esto, vamos a ver las patologías propias que a veces surgen en algún feto y que va a ser incompatible con su vida o va a disminuir
drásticamente sus posibilidades de un buen desarrollo. Luego, de esto vamos a ver que pues hay una serie también de situaciones que ocurren, ¿no? Para la distribución de la sangre en el corazón. Vamos a ver que en el ventrículo derecho, como ya hemos mencionado, ahí recibe el 65% de la sangre que retorna al corazón y la envía hacia la arteria pulmonar. El conducto arterioso devotal la va a comunicar con la pulmonar, que tiene una mayor presión con la aorta. En el ventrículo izquierdo se va a recibir el 35% de la sangre que retorna al corazón, con una saturación de oxígeno del 60%, de los cuales el 80%, el 8% va al miocardio, el 63% al cerebro y a la porción somática superior, y el 29% a la porción inferior del cuerpo y la placenta. De allí que vamos a ver que el gasto cardíaco fetal, ¿no? Vamos a encontrar que su volumen minuto alcanza los 220 centímetros cúbicos por kilo por minuto, es decir, unas 3 veces la del adulto. Y esto lo va a conseguir a través del aumento de la frecuencia cardíaca, dado que su frecuencia oscila entre 120 y 160 latidos por minuto. Aquí hay un trabajo en paralelo de ambos ventrículos para lograr esta irrigación en el corazón fetal. ¿Cómo se caracteriza qué característica tiene la circulación fetal? Tenemos que el gasto cardíaco destinado al pulmón es solamente de un 3 a 7%, ¿no? En comparación con el 50% del adulto, dado que el pulmón fetal está suplido por la placenta. Y vamos a encontrar que la circulación fetal también las resistencias periféricas son menores. Vamos a encontrar que con el avance de la gestación y el aumento del volumen corporal fetal, aumenta el porcentaje de flujo sanguíneo destinado al cuerpo, mientras que va a haber una mayor disminución el que va para la placenta. Ahora, si nosotros hablamos del gasto cardíaco, hay cambios circulatorios al nacimiento. Primero, vamos a encontrar que hay una expansión de los pulmones, y esto es debido al cierre del conducto arterioso. Segundo, vamos a encontrar que el conducto arterioso y el agujero oval se van a conceñir. El conducto venoso, vamos a ver que se constriñe de 10 a 96 horas del parto y se cierra al cabo de 2 a 3 semanas. Las arterias hipogástricas en su porción distal se atrofian en 3 a 4 días para formar lo que es el ligamento pulmonar, umbilical. Entonces vamos a decir que tras el nacimiento, la interrupción de la circulación umbilical en el parto, junto con la expansión pulmonar y la vasodilatación de su lecho vascular, producen un cambio en el gradiente de presiones que provoca el cierre de los cortocircuitos fisiológicos que se colapsan. El aumento de la tensión de oxígeno conduce también al cierre del conducto arterioso, a la vez que dilata el lecho vascular pulmonar. Se establece así una circulación como la del adulto. Entonces, estamos viendo que al nacimiento hay un colapso de estos cortocircuitos para dar lugar a lo que ya es la circulación como en el adulto. Esta transición que estamos viendo se va a desarrollar en forma natural si todo lo anterior se ha desarrollado en forma natural. Entonces, también hay que decir que otro aparato relacionado a lo que estamos mencionando, el aparato respiratorio, en su desarrollo nos indica que hay movimientos respiratorios en todo el transcurso de su vida intrauterina del feto, pero en el tercer trimestre estos van
a disminuir conforme se acercan al momento del parto. No van a desaparecer, sino van a disminuir. Y esta razón es debido a que la función de la respiración muchas veces ingresa a los pulmones llena de detritus, ¿no? De líquido amniótico que va a muchas veces a obstruir o disminuir el buen pasaje digamos, de lo que es el líquido amniótico puro, ¿no? Y aquí estamos viendo, pues, cómo se produce la respiración pulmonar. Vemos al feto con su placenta y la configuración de la placenta con su vena y sus arterias, entre los cuales en el mecanismo del trabajo de parto, al constreñirse el espacio intravenoso, va a disminuir, ¿no?, el aporte del flujo de sangre hacia el feto, ¿no?, a través de las arterias espirales. Vamos a ver que cuando hay este evento de las contracciones, nosotros vamos a visualizar y vamos a observar y sentir una disminución en lo que es la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Justamente porque se constriñen, se colapsan las arterias espirales, disminuyendo el flujo hacia el feto. Hay que tener en cuenta que las arterias espirales están en la placenta, no es, digamos, no conforman lo que es el cordón umbilical, donde la circulación es distinta. Y para que ocurra, pues, todo esto tiene que haber una maduración pulmonar, ¿no? Mientras que a partir de la semana 12, casi todos los órganos y sistemas fetales son funcionales, aunque inmaduros, la diferenciación pulmonar es relativamente tardía y esto acontece en 3 fases. Una primera fase pseudoglandular, que va del día 26 y 28 a la semana 17, ¿no? La fase de canalización bronquial empieza en la semana 18 a la 24. Y luego la fase alveolar, que es la formación de los alvéolos pulmonares, que se inicia tardíamente a partir de la semana 24 y continúa hasta los 2 años de vida. Entonces estamos viendo que la maduración pulmonar se toma su tiempo. Hay fases que son de desarrollo inicial, luego a un desarrollo más funcional, hasta que va a la parte más delicada, que es la fase alveolar. También existen 2 tipos de células alveolares muy importantes para la función de la respiración. Tenemos los neumocitos tipo 1, que son los encargados del intercambio gaseoso. Tenemos los neumocitos tipo 2, que son los productores del surfactante, que es un agente tenso activo que disminuye la tensión superficial en la interfase aire-líquido del alvéolo, ¿no? Esto va a impedir el colapso de los alvéolos, que son de menor diámetro, cuando se va a producir la inspiración al momento del nacimiento. Entonces, estamos viendo, ¿no?, que hay una maduración importante conforme se va acercando al mayor tiempo de embarazo. También tenemos que ver el desarrollo funcional. Hemos hablado del desarrollo orgánico, ahora el desarrollo funcional. Y esto va a estar dado por el surfactante pulmonar, que se produce en los alvéolos por el neumocito tipo 2. Decimos que este surfactante, su síntesis está entre la semana 26 y 27, su síntesis, y se secreta a la luz alveolar a la semana 32, o sea, a los 7 meses. Este surfactante está compuesto por la lecitina o la fosfatidilcolina, ¿no?, en un 70%, por lípidos neutros como la fosfatidildiglicerol en un 8%, y por proteínas en un 6%. Hay
situaciones en las cuales los estímulos aumentan para la liberación del surfactante. Son los casos del estrés fetal crónico y cuando se aplican los glucocorticoides. ¿Cuándo voy a aplicar glucocorticoides? Voy a aplicar glucocorticoides cuando hay alguna amenaza en el embarazo de parto pretérmino. Si no estamos alrededor de la semana 32, estamos en la semana 30, que todavía no tenemos o no tenemos la seguridad de que hay un surfactante en los pulmones, vamos a tener problemas en el nacimiento de un feto pretérmino por el término, digamos, del tiempo de su embarazo. Y esto va a dar lugar a lo que se llama el distrés respiratorio, ¿no? Que se puede producir dentro de los nacidos en esos tiempos. Pero para ello hay los glucocorticoides que no, o los corticoides que van a estimular la función de los neumocitos tipo 2. Ellos van a favorecer la diferenciación y el desarrollo alveolar. Va a favorecer la formación de alvéolos de mayor tamaño y tabiques alveolares más delgados que faciliten su distensión. Y va a aumentar el número de neumocitos tipo 2. Va a potenciar la migración de los cuerpos laminares y así la secreción del surfactante, ¿no? Aumentan también la distensibilidad y el volumen máximo pulmonar. Entonces, para que sea funcional el pulmón fetal, debe estar alrededor de ese tiempo, ¿no? Pasada de repente las 32 semanas, pero siempre con el apoyo de los corticoides, para que ayude a la formación de mayor cantidad de surfactante y disminuya lo que es el síndrome de membrana hialina en los recién nacidos pretérmino. Luego tenemos el aparato digestivo fetal, ¿no? El tubo digestivo en el feto empieza, sabemos, a deglutir líquido amniótico a partir de la semana 12. Y también aparece en ese tiempo el peristaltismo intestinal. A la semana 20 vamos a ver que ya hay ácido clorhídrico y enzimas digestivas, pero en escasa cantidad. Hay presencia de meconio, que es una pasta verdosa compuesta por los pigmentos biliares, productos de secreción y descamación del tubo digestivo, por los restos deglutidos del líquido amniótico, y generalmente esto se va a expulsar tras el nacimiento, ¿no? El aparato digestivo, su función alcanza madurez en los 2 a 3 meses finales del embarazo. En la fase intermedia de la gestación, el feto ingiere líquido amniótico y excreta meconio por el tubo digestivo. Otro órgano importante dentro de este sistema digestivo está compuesto por el páncreas y el hígado. El páncreas tiene una discreta función exocrina y de producción de bicarbonatos. El hígado, pese a su mayor tamaño, es insuficiente, aunque posee todas sus enzimas, pero en escasa cantidad. Entonces aquí va a requerir la detoxicación, sobre todo de la bilirrubina por parte de la madre. La función es más hematopoyética, es de ahí que hay tendencia a la ictericia. Y la es la que colorea o le da el color al meconio. Vemos un hígado bastante grande, ¿no? Cuyo desarrollo es lento y no termina de aparecer en el nacimiento. El inicio de la deglución o función de este empieza a las 12 semanas y es importante para la cantidad de líquido amniótico, para la producción. El intestino absorbe, se puede absorber el agua y el líquido y electrolitos. Y vemos también que al momento de nacer el feto va a expulsar meconio, sin ser esto considerado una patología. El meconio está compuesto por líquido amniótico deglutido, células de la descamación y la biliverdina, producto de la bilis, ¿no? Entonces,
alteración de algún aparato, algún órgano relacionado al aparato digestivo, vamos a ver que el líquido amniótico va a estar aumentado, ¿no? Pues no hay dilución, ¿no? Y todo se va a quedar en el continente del útero. Ahora, otro órgano importante eh, eh, en estos tenemos los riñones, ¿no? Sus funciones las van a empezar a tener ya en el segundo trimestre con la formación de la orina. La micción ocurre en la última mitad de la gestación. Su capacidad para regular la composición de líquido extracelular está poco desarrollada hasta varios meses después del nacimiento. Vamos a ver que alguna alteración, un desarrollo anómalo grave de su función reducen considerablemente la función del líquido amniótico. Esta es la otra, digamos, la contraparte. Cuando encontramos oligoamnios, ¿no? En las evaluaciones ecográficas que se hacen en el feto, tenemos que tratar de averiguar algún trastorno a nivel renal, algún problema, alguna alteración. Lo contrario, en el aparato digestivo, que si hay polihidramnio, nos está hablando de alguna anomalía a nivel del tubo digestivo. El feto no deglute, no utiliza y todo queda dentro del continente uterino. El riñón empieza a producir orina a partir de la semana 12, pero esta es poco concentrada por lo que hemos hablado de la función inmadura. Y su función es poco importante, pues dispone de la placenta para la eliminación de determinadas sustancias. A partir de la semana 18, la orina fetal constituye la principal fuente de líquido amniótico, que es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? La diuresis de un feto a término oscila alrededor de 400 cc por día. Entonces, aquí tenemos que ver que todo tiene una razón. Ahora, el aclaramiento de la creatinina en líquido amniótico puede ser una buena prueba de madurez fetal, ¿no? Como muestra de la maduración progresiva de la función renal hacia término. Eso es el Clarence renal para ver maduración pulmonar, ¿no? Luego tenemos otro sistema importante que es el renina-angiotensina y la eritropoyetina, que ya son funcionales alrededor de la semana 20. Un riñón, ¿no? En su estructura, con su corteza y su médula, pero que en el riñón fetal son muy lobulados, ¿no? O sea, más inmaduros. Otra de las funciones dentro de la fisiología fetal tenemos lo que es el metabolismo fetal. Tenemos que la principal fuente de energía del feto es la glucosa y esta proviene de la madre a través de una difusión facilitada por la placenta. En condiciones normales, el feto realiza una glucólisis aerobio, recurriendo solo a la vía anaerobia como fuente terminal de energía en condiciones patológicas de extrema hipoxia. En los casos, esto se ve en los casos de sufrimiento fetal, ¿no? En los cuales el feto no recibe el aporte suficiente para su normal requerimiento, entonces comienza a estas situaciones de hacer la vía anaerobia. Entonces, es cuando pues empieza ya, una vez que nace, en estos casos de extrema hipoxia, a los neonatólogos a hacer su función. El páncreas endocrino fetal es independiente de la madre. Ante la hiperglucemia de las madres diabéticas, el feto tiene un aumento de producción de insulínica, lo que justificaría la macrosomía y las crisis hipoglicémicas de los recién nacidos de estas madres diabéticas. Entonces, estamos viendo que el páncreas fetal es funcional, ¿no?
ante excesos, digamos, situaciones de hiperglucemia. La producción de glucagón es, por el contrario, mucho menor en el feto. Luego tenemos otro órgano muy, muy importante, el sistema nervioso, otro sistema, el sistema nervioso fetal. A las 8 semanas ya se aprecia actividad eléctrica cerebral, pero no madura hasta alrededor de los 13 años tras el nacimiento. A las 10 semanas ya realiza movimientos espontáneos. La mielinización se inicia en el segundo trimestre y se completa tras el nacimiento. Vamos a encontrar su inmadurez reflejada por hipotonía con predominio flexor. Vamos a tener positividad de los reflejos extrapiramidales, como el reflejo Babinski-Moro, que se da a la semana 26. Hay sumación de estímulos y reflejos, ¿no? A término tiene bien desarrollados los reflejos de succión y puntos cardinales. Desarrolladas las sensaciones de olfato, de gusto, más allá de la semana 12, la auditiva entre las 24 y 26 semanas, la vista, el reflejo pupilar alrededor de las 30 semanas y orientación de la luz a las 35 semanas. Presenta sensibilidad térmica. Vemos pues el sistema nervioso fetal, allí un feto translúcido con su conexión a través de la cordón umbilical a la placenta, ¿no? Y las múltiples estructuras que rodean el feto nadando en su líquido. Luego vamos a ver lo que es la piel fetal. Al momento en su desarrollo, la piel tiene un color rosado, algo más rojizo venosa en la raza negra, siendo inicialmente muy fina y transparente hasta la semana 16. Luego aparece progresivamente el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y vamos a ver más adelante que está cubierta la piel por un lanugo, ¿no? Y un unto sebáceo, el vernis caseoso, ¿no? Que es una pasta muy untuosa, ¿no? A las 26 semanas aparece el pelo en su cabecita y se hacen ya funcionales las glándulas sebáceas. Y así a término se desarrollan las cejas, las pestañas y las uñas. Entonces, como vemos aquí, la piel tiende a sufrir también cambios en su desarrollo y la aparición de nuevas estructuras, ¿no? Que le van a dar las características dependiendo genéticamente pues de sus padres, ¿no? O pueden tener mucho cabello o no tener mucho cabellito. Entonces, estamos viendo que hay cambios en los pulmones. El pulmón se expande al nacer, ¿no? La tensión superficial de los pulmones que están llenos de líquidos al nacer mantienen los alvéolos colapsados. Ahora, se necesita una presión inspiratoria negativa de aproximadamente 25 milímetros de mercurio para superar esta tensión. Al nacer, las primeras inspiraciones son poderosas, ¿no? Y generan una presión intrapleural negativa de hasta 60 milímetros de mercurio, suficientes como para que ayuden a colapsar esto. Entonces van a producirse los circuitos, reajustes circulatorios al nacer. Se van a duplicar las resistencias vasculares sistémicas que están motivadas por la desaparición de la placenta, que presenta una resistencia vascular baja. Esto aumenta la presión aórtica y las presiones en el ventrículo y la aurícula izquierda. Hay una disminución, ¿no? En un factor de 5 de las resistencias vasculares pulmonares. Como consecuencia de la expansión de los pulmones después de la primera inspiración. Entonces vamos a encontrar como resultado que hay un descenso en las presiones de la arteria pulmonar, ventrículo derecha y auricular derecha.
un descenso de las presiones pulmonar del ventrículo derecho y la aurícula derecha. Y estas otras alteraciones o condicionantes fisiológicas que están, que ya las hemos visto, que el agujero oval, ¿no? Es situado entre la aurícula derecha e izquierda, eh, y que se va a cerrar porque las cavidades izquierdas exceden a las derechas. El conducto arterioso entre la arteria pulmonar y la aorta descendente, que también colapsa. El conducto venoso que ya hemos mencionado, que durante la vida fetal lleva sangre de la vena umbilical al lecho portal fetal y directamente a la cava inferior, ¿no? Y que evita el hígado fetal. Este se va a constreñir a las 10 a las 96 horas del nacimiento y se cierran en 2 a 3 semanas. Entonces, esto es lo que les he traído en función a lo que menciona la fisiología, que es muy compleja, es muy sistemática, ¿no? Y cualquier alteración o infección ocurrir en la madre puede dar a lugar a algún tipo de manifestación anómala. Entonces, digamos que esto es lo relacionado a la fisiología, pero tengo otro tema más que vamos a compartir. Mm, Bien, ¿están visualizando esta diapositiva? Sí, Sí, doctora. sí, Sí se doctora. ve, doctora, sí se ve. Perfecto. Bien, vamos a tratar eh, básicamente de lo que es el bienestar fetal y los mecanismos que tenemos para encontrarlos y detectar cuando no lo hay. En este caso, tenemos, tengo mis dudas, ¿están viendo en el tamaño adecuado o está más chica la imagen? Lo estamos viendo en el PowerPoint, todavía no lo amplía, doctora. Oh, oh, allí. A ver, un momentito, voy a retroceder. Bueno, no sé, tengo un problema en relación a esto. Voy a salir, ¿ya? Voy a salir y voy a tratar de... Bueno, ahí ven lo que estoy mencionando, mostrando en la pantalla. Sí se Sí logra se ve, leer, Sí se ve, doctora. doctora. Sí se logra leer. Bueno, Se ve. tengo un problema, no lo puedo, a ver, un momentito, vamos a ver si es que puedo.
Ahí se ve, doctora. ¿Pero se ve chico? No, ahí se ve Se grande. ve grande. Al momentito, un ratito. No, ahí lo vemos mejor, lo veo mejor yo también. Bueno, decíamos que para evaluar el bienestar fetal tenemos que identificar a qué pacientes o qué gestante estoy Doctora, tratando. disculpe, Sí, ha dejado de compartir su pantalla. Al menos yo no lo veo ya. a ver, un momentito. Un ratito, por favor. Allí. Todavía no se puede ver, doctora. A ver, un momentito, voy a salir y voy a ingresar, ¿ya? Ahora, Ahora sí se ve bien, doctora. bien, gracias. Disculpen que no soy muy experta en estas cosas y a veces me ocurren en el momento menos oportuno. Bien, decía que cuando hablamos de lo que es evaluar el bienestar fetal, tenemos que identificar qué pacientes son las que pueden estar con algún tipo de riesgo durante el embarazo, ¿no? Entonces, estas pruebas van a identificar a los bebés que pueden estar en peligro en el embarazo, o sea, en el vientre de la madre. Entonces, que las pruebas para el control de bienestar son aquellas que tratan de conseguir de una valoración, a través de una valoración del feto, de una forma sistemática. Tenemos que la identificación de aquellos que están en peligro dentro del útero para así tomar las medidas apropiadas y prevenir un daño irreversible. En otras palabras, si tengo alguna paciente que tiene algún factor de riesgo, ya sea edad, ya sea enfermedad crónica, ya sea alguna intercurrencia con el embarazo, son pacientes que tengo que definir si son eh, pacientes que están sujetas a algún tipo de riesgo. Entonces, ¿cómo yo voy a saber qué gestación es de bajo, moderado o de alto riesgo? Por las cosas que ya le he mencionado. En las gestaciones de bajo riesgo no está indicado comenzar el estudio de bienestar hasta la semana 30, es decir, hasta la fecha probable del parto. Cuando es ¿de qué pacientes estamos hablando aquí? De bajo riesgo. Pacientes jóvenes,
pacientes que no tienen ninguna intercurrencia, que están ganando un peso en forma adecuada, pacientes que, digamos, hasta el momento del control no hay ninguna manifestación que nos haga pensar en que podría estar en riesgo su embarazo. Gestaciones de moderado riesgo son las que, por ejemplo, pueden ser aquellas que embarazos múltiples, ¿no? Pero que sin embargo tienen las características de que son jóvenes, es un embarazo que está yendo en forma normal, que tiene la ganancia de peso normal, que puede alguna otra paciente tener una hipertensión inducida por el embarazo, puede tener una diabetes gestacional, alguna enfermedad materna, pero que están bien controladas, ¿no? Es una paciente cuya diabetes, por decir, está siendo regulada mediante ya sea medicación, ya sea ejercicio, ya sea dieta. Entonces, estas pacientes las tenemos que considerar como riesgo moderado. ¿Por qué razón? Porque al momento, digamos, podría, conforme avanza este embarazo, podría tener algún tipo de alteración por el mismo desarrollo fetal. Y ese momento de iniciar la prueba está entre las semanas 32 y la 34. Gestaciones de alto riesgo son, por ejemplo, que la paciente desarrolle una preeclampsia en forma precoz, ¿no? Aquellas pacientes que tienen, que estamos notando que su bebé no crece en forma adecuada, ¿no? Aquellas gestaciones múltiples o gemelares, por ejemplo, que comparten una sola placenta, ¿no? Y que está ya dando problemas, pues el desarrollo de uno es mayor que el desarrollo del otro feto. Entonces, eso es un embarazo gemelar monocorial complicado. Y enfermedades ya maternas que no están siendo bien controladas. Entonces, aquí deben iniciarse los controles los más precoz posible, por ejemplo, la semana 26, la semana 28. ¿Qué métodos vamos a utilizar para el control del bienestar fetal? Los más utilizados, ¿no? Y los únicos que han demostrado su eficacia son los métodos biofísicos, ¿no? Que vamos a mencionar. En este caso, mencionaremos uno de ellos, que es la amnioscopía. La amnioscopía es un mecanismo por el cual nosotros tratamos de observar el color de las bolsas amnióticas a través de un tubo de plástico que lo vamos a introducir por la vagina. Si el líquido está claro, va a permitir un seguimiento de la gestación. Si el líquido amniótico está teñido de verde, que es el meconio, nos puede indicar que el feto la está pasando mal, que está entrando en sufrimiento fetal, ¿no? Y esta prueba solo puede realizarse siempre que el cuello esté algo dilatado. O sea, esta es una prueba que requiere que el cuello, el cérvix de la madre, tenga la posibilidad de utilizar este amnioscopio. Este amnioscopio tenemos pues de distintos tipos. Estos de la izquierda, que son de metal, son de distinto calibre. Hay de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 3 centímetros. Y están compuestos de un émbolo, ¿no? Un émbolo que están viendo ustedes en la parte, en la primera imagen, la segunda, que tiene un borde romo, ¿no? Que una vez introducida se va a ver como la última imagen, ¿no? Que tiene el borde romo para evitar hacer daño y poder introducirlo pues a través del canal cervical. Y estos otros también, ¿no? Que tienen la misma finalidad, pero que tienen una luz incorporada. Los primeros, los de acero, son usualmente las utilizamos con una luz fría, ¿no? Una luz que nos permita visualizar
¿no? Se coloca ahí en esa ranurita que ven ustedes allí, en la parte superior, con el objeto de tener un apoyo y visualizar el contenido a través de justamente de este amnioscopio. De la derecha son más modernos, tienen una luz incorporada, ¿no? Son más prácticos, también de diferentes calibres. Luego tenemos el test no estresante o la monitorización externa. Igualmente, la literatura dice que en las gestaciones de bajo riesgo no son importantes realizarlas antes de la semana 40. Que se ha demostrado que no tiene un efecto significativo sobre la mortalidad o morbilidad perinatal y se debe individualizar su uso en la gestación de riesgo. Ahora, porque hay muchas situaciones en las cuales la mamá acude a la emergencia porque siente que su bebé no se mueve. Eso, digamos, es una razón por la cual muchas veces se tiene que realizar el test no estresante, ¿no? Cuando la paciente acude a la emergencia. Pero, digamos, para indicarlo en forma rutinaria, en nuestro medio generalmente se hace a partir de las 36, 38 semanas, ¿no? Pero digamos que no requiere de un uso así exigido. Y esta prueba va a valorar la reactividad fetal y la presencia de contracciones maternas a través de 2 cintas colocadas sobre el abdomen materno durante un periodo de 20 minutos a 30 minutos, ¿no? Aquí esto es, digamos, esas 2 cintas, una de ellas se coloca en el fondo uterino, que es para que grafique las contracciones, y el otro es el que va a colocarse en el lado donde está el dorso del feto, ¿no? Que es para que traduzca los latidos fetales. Y luego hay máquinas que por defecto van a graficar en el papel el movimiento fetal, pero en otras máquinas se les da como un switch, ¿no? Para que ella presione cada vez que siente que su bebé se mueve. Ahora, ¿cómo yo voy a responder o cómo voy a leer el patrón que me ofrece esta prueba? Decimos que si el patrón fetal es reactivo, es que porque presenta 2 aceleraciones de 15 latidos por minuto, ¿no? Y nos indica bienestar del feto. Esta prueba se va a repetir, ¿no? En 7 días, dependiendo de lo que, digamos, o en qué tiempo del embarazo se encuentra. Este patrón fetal reactivo indica bienestar, indica que su bebé no corre peligro, que tiene una validez de 1 semana. Ahora, si el patrón es no reactivo, quiere decir que no hay una aceleración, este registro se va a prolongar otros 20 a 30 minutos más. Y si es reactivo en este segundo control, también pasamos a manejarlo como el anterior del patrón que es reactivo. Ahora, si sigue siendo no reactivo, hay que realizar otras pruebas, ¿no? Para el control del feto y si este feto está maduro, ¿no? Si ya está más pegado a término, se debe finalizar la gestación mediante la inducción o del parto o la cesárea, dependiendo del caso. Cuando decimos que es un patrón no reactivo, puede ser porque el feto o la mamá está en un periodo de ayuno, no hay suficiente aporte de glucosa y el feto también está como dormidito. Pero aquí estamos asumiendo que se está haciendo todo lo posible para reactivar ese fetito y no nos da ninguna respuesta. Entonces, pasamos al siguiente paso. Si está a término, puede pasar a una inducción o a una cesárea, según cuál sea la razón en ese momento. Ahora, si el patrón es anormal o es patológico, quiere decir que va a presentarnos taquicardia o va a presentarnos un descenso de la frecuencia, una bradicardia, o que presenta en el transcurso del trazado desaceleraciones, quiere decir caída de la frecuencia cardíaca, hay que realizar otras pruebas o
proceder de la misma manera, terminando con una inducción o una cesárea. Eso va a depender básicamente de en qué tiempo del embarazo estoy y cómo estoy manejando la situación o qué es lo que podría estar condicionando esto en el embarazo, ¿no? Así es como se ve un trazado. En la parte superior, ¿no? Hay un trazado que es asimétrico. Y en la parte inferior está lo que es el tono uterino. Esto es que lo que le mencionaba en la parte cuando estaba la imagen de la gestante con un traductor en el fondo uterino y otro en unos lados. Aquí, por ejemplo, lo que marca la línea A, ¿no? Viene a ser la frecuencia cardíaca. Esas elevaciones que hay son las elevaciones de la frecuencia cardíaca que está motivada por, ustedes ven el patrón C. Les dije que algunas máquinas por defecto marcan el movimiento fetal. Entonces, estas líneas punteadas más sombreadas es lo que la máquina capta como el derivado del movimiento fetal. Al moverse se incrementa la frecuencia. La parte D es lo que viene a ser, digamos, el tono uterino. Y por aquí algunas caídas de la frecuencia que no son indicativas, sino es una caída como que se movió el productor y se eleva nuevamente, que no son más significativas, ¿no? Ustedes esto de aquí lo van a ver más adelante en un seminario. Esto es, digamos, una de las formas. Esto es un test no estresante. La letra D está visualizando lo que es el tono uterino. Y el tono uterino tiene algunas espículas pequeñitas que no indican contracción, sino que no es una bolsa amorfa, es una bolsa que tiene tono, es un músculo, de tal manera que esto lo percibe la máquina. Luego tenemos el test estresante o prueba de tolerancia a las contracciones. Esta va a valorar la respuesta del feto a las contracciones uterinas provocadas en forma artificial. Y se pone una vía, se administra oxitocina hasta conseguir que la gestante tenga 3 contracciones cada 10 minutos. Después se va a valorar la respuesta ante el estrés de las contracciones. Aquí está muy dicho de una manera muy, digamos, superficial, pero lo que se hace es poner 10 unidades de oxitocina en un frasco de 100, se coloca en una bomba de infusión y se gradúa que sean agregar, por ejemplo, 2 o 3 miligotas, 1000 unidades, ¿no? Porque va a pasar, como lo tenemos puesta en microgoteros, va a pasar y vamos a ir aumentando esto de acuerdo a la respuesta de la madre, ¿no? Digamos, a la respuesta del útero. Y vamos a tratar de conseguir que hayan, ¿no? Con la infusión de la oxitocina, que se produzcan 3 contracciones en 10 minutos. Y esto es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en la parte inferior es totalmente distinta a la que hemos visto, ¿no? Aquí se va a ver que hay elevación, ¿no? Y que muchas de ellas tienen concordancia con una caída de la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando coincide, como esta casi segunda de acá, la segunda contracción un poquito más grande, estamos viendo que casi coincide, hay los llamados DIP 1 y DIP 2, ¿no? Los DIP 1 son coincidencias entre la contracción y la caída de la frecuencia, que muchas veces puede ser considerada, digamos,
se produzca la contracción, disminuye el aporte a través de la placenta y se produce una caída. Pero esto es transitorio. Pero la primera que estamos viendo, ¿no? La primera y la tercera caída son caídas que se producen después que ha disminuido la frecuencia de la contracción. Entonces son llamados DIP2, ¿no? Y que tienen muchas veces su explicación en lo que es una mala función de la placenta. No se está hablando de una placenta que ya puede estar vieja, puede estar con algún tipo de patología, ¿no? Su conformación que no es buena, perfusora del oxígeno para el feto. Entonces aquí ya la conducta tiene que ser otra. Esto sería un test acá. Y la indicación del test estresante es cuando el test no estresante, que ya hemos mencionado, ha salido con un patrón no reactivo o anormal. Eso es lo subsiguiente que voy a pasar. Ahora, si el test estresante es negativo, es porque no hay desaceleraciones tardías fetales ante la presencia de contracción uterina. Esta lo repetimos entonces en 7 días. Y si el test es no concluyente, es porque existen desaceleraciones tardías ocasionales o no calificadas como desaceleraciones variables. Esto de repente se repite o proceder a otra prueba. Pero si el test es positivo, esto quiere decir que existen desaceleraciones tardías en más del 50% de la prueba, se debe finalizar la gestación si el feto está maduro, quiere decir mayor de 35 semanas, mediante cesárea o el parto. Y si el feto no está maduro, menor de 35 semanas, se administrarán corticoides en forma intramuscular, ¿no? Puede ser, en este caso, puede ser la dexametasona o la betametasona, ¿no? Y por 2 dosis en 24 horas la betametasona y cada 12 horas la dexametasona. Y se decidirá después finalizar la gestación o realizar más pruebas de control fetal. Esto ya va a ser de acuerdo a lo que requiera la oportunidad, la urgencia, la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, pues, cómo debe ser la frecuencia, ¿no? Normal es de 5,25 latidos. Ese es el patrón de la variabilidad. Y decimos que está disminuida cuando es menos de 5 latidos por minuto. Y decimos que está aumentada cuando es mayor de 25 latidos por minuto. Entonces, nosotros debemos de visualizar. También es importante el tipo de papel que se emplee, ¿no? Por ejemplo, en este papel está graficado para que sea, por ejemplo, 60 a 100, 60, 80, 40, aquí abajo es 40, creo 40, 60, luego 100, 120, 140 a 160. Si ustedes ven, el papel está sombreado más fuera de los valores normales. Por ejemplo, menor de 120 tiene otro tono y mayor de 180 tiene otro color, ¿no? Igualmente aquí, cuando hay una variabilidad muy disminuida, ¿no? Y cuando está muy aumentada, también mayor de 25 latidos. Luego vamos a pasar a lo que es el perfil biofísico. Aquí se trata de observar la actividad biofísica normal del bebé, lo que va a traducir la integridad de su función cerebral. Entonces, ¿en quién debo hacer yo este tipo de perfil? En aquellas embarazos o gestaciones que tienen un grado de riesgo y que nosotros tenemos que tener en cuenta si el feto tiene una viabilidad, ¿no? Y en función de qué patología, tanto materna o fetal, exista. Entonces tenemos que regular este tipo de acción a aquellos fetos que verdaderamente necesiten, ya sea por defecto en él o en la madre. Algo que tenemos que tener en cuenta que para el control del bienestar, vamos a tener que utilizar una ecografía. Aquí vamos a valorar los movimientos corporales del feto, el tono fetal, los movimientos respiratorios y el volumen de líquido amniótico, y de una monitorización externa que estudia ya
la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a tener que analizar estas 5 variables para poder nosotros tener una respuesta biofísica del feto. Hemos dicho movimientos corporales fetales, movimientos respiratorios fetales, tono fetal, cantidad de líquido amniótico y la frecuencia cardíaca fetal. Entonces son 5 parámetros que vamos a evaluar. Ahora, cada una de estas 5 variables va a tener como 0 si es que está ausente, y como 2 si es que se obtiene, digamos, si está presente, y vamos a valorarla cada una con una puntuación de 2, cada una de ellas. El total serían 10, una puntuación de 8 sobre 10 o de 10 en 10, quiere decir que no hay mayor problema de asfixia fetal y se puede seguir evaluando o controlando el feto siempre que el líquido amniótico sea normal. Esto es muy importante. Ahora, si la puntuación es de 6 sobre 10, hay que valorar la cantidad de líquido amniótico y la edad gestacional para la finalización del embarazo o seguir controlando este. Eso es muy importante. En algunos centros es, digamos, el tiempo muy importante, ¿no? Y deciden con una puntuación de 6 de 10, no hay más riesgo que tomar y se procede a el término del embarazo. Ahora, si la puntuación es menor de 6 en 10, indica que puede existir asfixia fetal y debe vigilarse el feto de forma más estricta o finalizar la gestación si son más de las 32 semanas previa maduración pulmonar con corticoides. Entonces, aquí estamos viendo de que estos 5 parámetros que estamos evaluando nos van a indicar las posibilidades. La sigo controlando, termino el embarazo, o si es un feto que todavía no está maduro, lo preparo y al día siguiente termino el embarazo o en el momento. Se supone que son 24 horas con 48 horas con la maduración pulmonar. Y el quinto es el perfil biofísico modificado. Aquí se estudia solo 2 variables, la cantidad de líquido amniótico y el test no estresante. El líquido amniótico es un marcador a largo plazo de la función placentaria. El test no estresante es un marcador a corto plazo del estado fetal. Entonces tenemos que ver bien si es normal. Quiere decir que el test estresante presenta un patrón reactivo y el líquido amniótico es mayor de 5, no hay ningún problema. Pero si el resultado es anormal, quiere decir que si el test no estresante es no reactivo y el líquido amniótico es menor de 5, aquí tenemos que terminar con el embarazo. Entonces, esto es a grandes rasgos básicamente lo que se hace. Primero, valorar el riesgo y segundo, ver en qué paciente es necesario terminar el embarazo si cualquiera de ellos es digamos, concluyente. Un feto que está con un patrón de test estresante con desaceleraciones marcadas en todo el tramo que se ha medido, entonces se puede pasar, si el médico quiere, y hay condiciones, se le puede pasar a hacer un test ecográfico, ¿no? Pero lo otro ya es concluyente. Está diciendo que el feto está con periodos de hipoxia que pueden derivar en muerte fetal, entonces intraútero, cosa que es lo que nadie en su carrera quiere tener como parte de su trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que les estoy trayendo para poder, digamos, tener en cuenta lo pedido por el sílabus. Y como les repito, van a tener ustedes, si no me equivoco, un seminario en los cuales van a manejar esto para que tengan
conocimiento un poco mayor, pero con esto ustedes van a saber en qué momentos y a quiénes poder realizar tal o cual o, pedido para un caso que pudieran tener. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Jóvenes. Bien. En aras de la hora y del hambre, bueno, chicos, den por terminada ya la grabación. Listo, doctora, muchas gracias. Correcto, muy bien. Entonces ya nos vemos en la próxima oportunidad.